vamos a quedar con nuestro hermano Luis Cepeda. Hermano Luis, Dios te bendiga. Activa por favor tu micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Adelante con el estudio de la palabra de Dios, hermano Luis. Buenas noches a todos mis queridos hermanos. Agradezco de todo corazón esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes, abrir la escritura y sobre todo qué interesante tema es el que nos reúne, que nos convoca, que es el tema de la fe. Qué palabra tan chiquitita, qué palabra tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de vivir. Si usted se fija muy bien durante las lecciones que ya se ha comenzado desde la semana pasada, note muy bien que el énfasis que el escritor del libro de los Hebreos quiere hacer en las decisiones. El escritor del libro de los Hebreos quiere puntualizar que son tus acciones, que es la manera como tú vives, es el enfoque de cómo enfrentas las cosas, la manera más sólida y concreta de poder demostrar a Dios nuestra fe. Siempre cuando pienso en el tema de la fe, siempre pienso en lo que Jesús un día dijo, ya que en Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús decía, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ese es el desafío, ya que Jesús habló que una característica de los últimos días, de los últimos tiempos, es que vamos a alejarnos de vivir una vida de fe. Incluso las estadísticas lo dicen. Por lo menos en mi país hubo una estadística y en este momento el 35% de los chilenos, yo no sé cómo será la estadística en su país, es incrédulo, escéptico o no quiere aceptar ninguna idea de religión o de divinidad. Vivimos tiempos complicados. La gente hoy en día no quiere creer. La gente hoy en día es bombardeada. Nuestros hijos. Yo soy padre de 2 hijos y constantemente veo a mis hijos siendo contrariados porque nosotros albergamos una cosmovisión, pero ellos tienen que hablar de Darwin, de la evolución, del Big Bang y de tantas cosas que bombardean las pequeñas mentes de nuestros hijos. Y al final, muchos de ellos han sido contaminados. Esas pequeñitas semillitas de fe van siendo pisoteadas por culpa de un mundo, de una cultura, de un Satanás que nos presiona a través de todos los factores. ¿Cómo lo fueron nuestros grandes líderes que vamos a estar desarrollando durante esta semana y durante la próxima que viene también? Se va a estar hablando de estos grandes héroes, de estos grandes líderes espirituales que vivieron la vida por la fe. Pero fíjese que cuando estaba preparando la lección, cuando estaba preparando el mensaje, el primer mensaje para el día de hoy, comencé a mirar la visión completa de Hebreos capítulo 11 y comencé a darme cuenta de las esferas. No sé si usted ha escuchado este concepto. Las esferas donde se mueve nuestra fe. Las esferas donde mostramos nuestra fe. Por lo menos miro en la vida y miro en Hebreos capítulo 11 y quiero compartirte esto para que comencemos, que existen 4 esferas. Por ahí si quieres anotarlo. Existen 4 esferas donde podemos ver o podemos saber de la fe de alguien. Otros le llaman niveles, esferas. Pero fíjese que cuando a veces pensamos en la fe,
La mayoría de las personas piensan en la fe, número uno, como la fe intelectual. ¿Qué es la fe intelectual? Es la fe de conocimiento. Es cuando sabemos la información, cuando tenemos conocimiento de la información. Ve que si usted le pregunta en la calle a la gente, y usted, señor, y usted, señorita, señora, ¿usted cree en Dios? ¿Usted sabe de Dios? ¿Usted sabe de la religión? Sí, sí, yo sé de la religión. No, si yo conozco de Dios. No, si yo sé, yo desde pequeñito. ¿Y cuánta gente hoy en día lo único que tiene es un convencimiento intelectual? No sabe. Acá en Chile decimos, no, el de arriba. El de arriba. Yo le digo el del segundo piso porque yo no conozco a ninguno de arriba. Yo no conozco a ninguno de arriba. Pero la gente lo llama de esa manera, irrespetuosamente. Algunos le dicen el flaco, el jechu, no sé cómo le llamará la gente por ahí. Pero si usted se fija, la mayoría de las personas no pasa más allá de saber ciertas cosas de Dios, no pasa más allá de saber cierta información, pero ellos no tienen ningún contacto, no tienen ninguna realidad, no toman ninguna decisión basada en esa convicción. Es la fe que algunos llaman por ahí la fe subjetiva, la fe de los demonios. Ve que en Santiago capítulo 2, versículo 19 se dice que los demonios creen pero tiemblan. Ellos saben la información, ellos conocen a Cristo, ellos fueron los primeros en confesarlo, pero ellos siempre se negaron a obedecerlo. Entonces, cuando hablamos de la fe, yo quiero que desde el día de hoy nos preguntemos, ¿cómo está mi fe? ¿En qué nivel, en qué etapa está mi fe? ¿Es solamente mi fe meramente, puramente intelectual? ¿Es solamente mi fe demostrativa por lo que sé? ¿Por lo que llegó a mis oídos? ¿Por lo que me enseñaron? Porque ese es el primer nivel. La fe subjetiva, la fe de información. Tienes la información correcta. Pero hay otro tipo, el segundo nivel, la segunda esfera, donde se mueve nuestra fe, y una manera muy concreta de poder andar en la fe. Número 2, el enfoque o visión de tu vida. La fe que se ve en tu vida. Mira lo que estoy diciendo. Estamos hablando de vivir la vida de fe. Es cuando vemos la fe en nuestras decisiones. Es cuando involucramos a Dios en nuestra vida. Es cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios. Es cuando nosotros no solamente estamos diciendo, creo en Dios, sino que estamos diciendo, yo también le creo a Dios y vivo por las promesas de Dios y decido en cuanto a las promesas de Dios y me enfoco pensando en esa fe. Fíjate este paso. ¿Cuánta gente hoy en día? Mire lo que voy a decir. ¿Cuánta gente hoy en día dice, no, si yo tengo fe, no, si yo sé que Jehová me va a proveer, no, si Jehová es mi pastor? Y hermano, y te echamos de menos en el estudio bíblico en la semana. No, es que tuve que hacer hora extra. Ah, hasta ahí llegó la fe. No pasó del nivel 1 al nivel 2. ¿Dónde está tu fe? Tu fe que tenía que demostrarse, tu fe que tenía que confiar en Jehová como tu pastor, tu fe que decía más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se hizo agua inmediatamente. No pasó al segundo nivel. Pero tú sabes la información correcta. Pero el mundo te presiona. ¿Cuántos no saben hoy en día de que el día domingo es el primer día de la semana, el día de adoración, el día para la cena del Señor, y prefieren tomar trabajos, y prefieren firmar contratos, y prefieren casarse con el enemigo, y dejan la reunión cristiana? Yo le digo, hasta ahí llegó tu fe, hasta la información. Supiste la información correcta, pero eso no se graficó en decisiones. Y tal vez tú digas, ay, qué extremista el hermano Luis. No es extremista. Abraham tuvo que tomar las mismas decisiones. Noé tuvo que tomar las mismas decisiones. Si estamos hablando de los padres de la fe, tenemos que darnos cuenta que ellos tuvieron que tomar decisiones. Enoc tuvo que ofrecer un sacrificio, un holocausto, una ofrenda. Míralo bien.
Enoc, Abel, Noé, Abraham, Moisés. Ellos tuvieron que tomar decisiones. Ellos tuvieron que enfrentar un mundo hostil. Ellos tuvieron que demostrar su fe. Y por eso que el segundo aspecto, el segundo nivel de cómo se muestra nuestra fe es a través de tu visión, es a través de tu enfoque, orientando nuestras vidas en Dios, reorientando nuestras prioridades. Es cuando comenzamos a entregarle a Dios el control de nuestra vida. Es cuando comenzamos a ver a Dios moviéndose en medio de nuestras circunstancias. Segundo enfoque de la fe. Pero fíjate muy bien. O yo le pregunto, ¿tú crees que Dios está en control de tu vida? ¿Tú crees que Dios es fiel en sus promesas? ¿Tú crees de todo corazón que Él te dijo, no te dejaré ni te desampararé? ¿Por qué entonces nos agobiamos? ¿Por qué entonces nos frustramos? ¿Por qué entonces muchas veces nos nublamos y damos todo por perdido? ¿Se da cuenta que una cosa es saber de Dios y otra cosa diferente es vivir de Dios? Vivir de Dios. Pero fíjate bien que si hay una manera, una forma, ¿cómo podemos ver tangiblemente? ¿Cómo se puede realmente ver de una manera concreta, sólida, palpable la fe de una persona? Es por su obediencia. Y ese es el tercer aspecto, el tercer nivel de nuestra fe. Hay gente que llega al nivel 1, el meramente intelectual, sabe la información pero no hace nada. Hay algunos que avanzan al segundo nivel, comienzan a involucrar a Dios en sus decisiones, en su enfoque, en su vida. Comienzan a entregarle a Dios el control. Pero si hay una manera inequívoca donde ya comenzamos a ver, si tú te fijas muy bien, vamos a estar hablando del padre Abraham, y el padre Abraham cuando fue llamado, inmediatamente obedeció. Esa fue la frase que describió la fe que tenía este hombre. Obedeció. La mejor manera de demostrar a Dios tu fe es por decidirse a obedecerlo, a seguir su voluntad, sin objetar, sin cuestionar, sin chistar. Es la mejor manera de que Dios pueda ver tu fe. Los hombres y las mujeres de Dios demostraron su fe porque ellos se tomaron de la mano de Dios y tomaron decisiones de fe. Ellos obedecieron. Tercer nivel. La mejor manera de que la gente, ¿cuánta gente yo me he escuchado por ahí? ¿Usted cree en Dios? Sí. Y usted entiende que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Y usted entiende de que a través del evangelio usted puede ser salvo. Sí. ¿Y por qué no se bautiza? No, es que quiero prepararme. No, es que quiero aquí. No, es que quiero allá. No, es que yo creo en Dios y yo confío en Dios. Tú no crees en Dios. Si tú creyeras en Dios, le creerías a Dios e irías a las aguas inmediatamente a buscar la salvación de ese Dios que te está llamando, de que ese Dios que te está invitando a obedecerle. Pero ¿cuántas veces las personas hoy en día se quedan ahí nomás? En una fe meramente intelectual, en algo solamente limitado. Por eso que cuando dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y después solamente dice, y el que no creyere, si basta eso. Si para qué tiene que decirte y no fuere bautizado, no. Basta decir y el que no creyere. Porque realmente la vida se vive de esa manera. Tú crees, obedece. Tú crees, tomas decisiones. Tú crees, sigues. Tú no crees, no decides nada. En la posición pasiva. En la posición pasiva. Date cuenta cómo Noé, ya lo mencionaba, por ejemplo, nuestro hermano Elí, que nos hablaba de Noé. Cuando fue advertido, tuvo que construir un arca. ¿Cómo demostró Abel? ¿Cómo demostró Abel su fe ofreciendo un sacrificio? ¿Cómo demostró Enoc su fe viviendo una vida caminando con Dios? ¿Cómo demostró Noé su fe construyendo un
un arca. ¿Cómo demostró su fe Abraham saliendo de su casa sin saber a dónde iba? Si tú te fijas, cada una de esas decisiones involucraron la fe, pero más que nada involucraron la obediencia y la fidelidad a la voluntad del Señor. El escritor del libro de los Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás convencido de Dios? ¿Estás convencido de que Él es galardonador? ¿Estás convencido de que Él te premiará en el día final? ¿Estás convencido de que Él es real? Entonces, obedécele. Entonces vive la vida como que si estuviese siempre en la presencia de Él. Entonces enfrenta la vida como Moisés la enfrentó, sosteniéndote como viendo al invisible. Entonces toma decisiones como la que tomó Abraham, estando dispuesto a sacrificarlo todo, porque estaba convencido de que Dios era poderoso y que podía resucitar a su hijo. Esas son decisiones de fe. Eso es andar por fe. Eso es vivir la fe. Eso es demostrarle a Dios tu fe. Pero también, número 4. Número 4. Si tú lo miras muy bien allí, también otra manera muy importante de cómo vivimos la fe, cuarto nivel o esfera de cómo se desarrolla nuestra fe, es por tu actitud frente a los problemas. ¿Cómo enfrentan las pruebas? Hay gente que puede mirar a Dios en su vida, hay gente que puede estar dispuesto a obedecer a Dios, pero viene el más mínimo problema e inmediatamente dejaron todo de lado. Inmediatamente golpearon la puerta, llegó la cuenta, miró la cuenta, ay, Señor mío, ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que trabajar los domingos, los fines de semana, los sábados, todos los días. No sé cómo lo voy a hacer. E inmediatamente nos dimos cuenta. Un simple papel, una simple cuenta, un problema, una enfermedad, una dificultad, hizo añicos tu fe. Inmediatamente. Y ahí quedó de lado las alabanzas que cantaste, que no importa con Dios y que no importa la prueba y que me tiente Satán y no amengua mi fe ni mi amor, estoy bien con mi Dios. Ahí se te olvidó todo. Se te olvidó todo. Y nos desesperamos. Y muchas veces flaqueamos. Y muchas veces nos olvidamos. Por eso que quiero mirar estas 4 perspectivas, porque tiene que haber sido difícil para Moisés. Tiene que haber sido difícil para estos grandes próceres de la fe enfrentarse a un mundo hostil, los deleites temporales del pecado, la persecución de Faraón y de las autoridades egipcias. ¿Y cuántas decisiones? ¿Y me vas a mandar de nuevo para allá? Pero si de allá salía arrancando. Sí. Oh, Señor, ¿y qué pasa si me caigo preso nuevamente porque maté a un egipcio? ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Te fijas que es importante establecer estas cosas? Los 4 aspectos, las 4 esferas donde se mueve la fe. Hay gente que no pasa del nivel 1, meramente intelectual. Hay una segunda persona que avanza un poco, comienza a ver a Dios, le da gracias a Dios, se enfoca, mira a Dios en un poco de las decisiones, pero todavía no está tomando un compromiso más férreo. Hay algunos que se toman de la mano, toman decisiones, obedecen a Dios, están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Pero incluso otros, en medio de las pruebas de la vida, hermano, vas a ser probado. Abraham, cuando tú lees allí en Génesis 22:1, dice de que Dios probó, Jehová probó a Abraham. Dios probó al padre de la fe. Si Dios permitió la prueba para Abraham, ¿cómo no la va a permitir para nosotros? ¿Cómo vemos nosotros las pruebas la mayoría de las veces? Como negativas, como perjudiciales. Pero si tú te fijas muy bien, estos 4 enfoques
le van a dar sentido y orientación a lo que estamos conversando. ¿Cómo está tu fe, mi querido hermano? ¿Cómo está mi fe? ¿Sabe por qué te hago esa pregunta? Hace tiempo atrás me tocó dirigir el estudio. En varios lugares me ha tocado dirigir esta lección completa de Hebreos 11. Y la mayoría de la gente dice, ¡ay, qué linda la historia! Si Noé tuvo que hacer tantas cosas, si Abraham, ¡ay, qué lindo! Y lo vemos como historia. Lo vemos como que si fuera un cuento. Lo vemos como que si fuera una fábula. Y no nos damos cuenta lo difícil que tuvo que ser para estos hombres. Si esto no es un cuento, esto no es un chiste, esto no es una fábula, esto no es algo para entretenerte a ti o entretenerme a mí. Esto se trató de la vida de Abel, de la vida de Enoc, de la vida de Noé. Tenía que salvar a su familia, iba a venir un diluvio, ¿qué vas a hacer? Él no tuvo, a ver, ¿construir el arca o no construir el arca? Él tuvo que hacerlo. Era la única manera de sobrevivir. Pregúntele a Abraham si fue fácil para él el poder entregar a su hijo. Ay, qué linda la historia. Pregúntale a Isaac cuando vio la cuchilla. Si fue bonita la historia. Y casi me mató. Tú hubiese contado Isaac. Y casi me mató. Si el ángel no lo detiene, casi me mató. Ellos tuvieron que enfrentarse a ese tipo de decisiones de fe, y decidieron por lo correcto. Por eso que, como decía el hermano Humberto al principio, tú también puedes ser un héroe de la fe, porque tú y yo constantemente nos estamos enfrentando a decisiones que ponen en entredicho nuestra fe. Tal vez ahora no es un diluvio, tal vez ahora no es matar un hijo, pero tal vez es el momento de evangelizar, de predicar, de congregarse, de hacer cosas. ¿Y cómo decidimos los cristianos hoy en día? ¿Estamos decidiendo por fe? ¿Cómo estamos enfrentando una enfermedad crónica, un problema? ¿Cuál es el enfoque de tu fe? Estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando enfermedades psicológicas, enfermedades emocionales. ¿Y cómo la estamos enfrentando? La mayoría de la gente con miedo. ¿Y los cristianos cómo lo están enfrentando? ¿Cómo estamos enfrentando esta pandemia? Nos asustan en los noticiarios, prendemos el televisor, miramos el CNN y estamos diciendo, viene crisis, viene recesión, va a salir esto, va a pasar acá, va a pasar allá. Y la gente tiene miedo. Y no se da cuenta que esta es la prueba que estamos pasando nosotros ahora para poder demostrarle a Dios cómo vamos a responder. Ya Abraham lo demostró, ya Noé lo demostró, ya Enoc y Abel lo demostraron. Ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar, los que tenemos que tomar decisiones, los que tenemos que llenarnos del Señor para poder vivir vidas de fe. Vidas de fe. Mira la vida de fe. Hebreos 11, versículo 8 al versículo 10. Mira una vida de fe, mirando estos 4 enfoques. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nota muy bien la vida de Abraham. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, la voz de Dios lo llamó. Dice allí versículo 8, siendo llamado, la voz de Dios le dijo, Abraham, quiero que te vayas de la casa de tu padre. Quiero que te vayas a otro lugar. Quiero ofrecerte una tierra. Por lo menos estamos mirando, previsualizando lo que decía Génesis capítulo 12, porque eso sucedió allí cuando Dios lo llamó. Y nótalo bien. ¿Qué hubiese hecho usted?
¿Qué hubiese hecho yo? Lo primero que yo hubiese hecho, me conozco, le digo, ¿a dónde vamos a ir? Pero dime más o menos por dónde es. Dime si va a ser calor, si va a ser frío, si uso una chaqueta o si voy solamente con polo. Dime más o menos por dónde vamos a ir. Dime si armo el bolso completo, me llevo todas las cosas, me llevo el televisor, me llevo el auto o solamente voy a pie. Fíjese que Dios lo llamó y le dijo a Abraham, ve, sale al lugar que, en este caso, a la tierra prometida y sale sin saber dónde iba. ¿Usted tomaría esa decisión? ¿Saldría de su hogar por fe sin saber a dónde va a ir? ¿Tomarías esa clase de decisiones? Fíjate que cuando hablamos de la fe, mi querido hermano, mi querida hermanita, normalmente yo veo que hay dos grandes problemas. Dos grandes problemas que atentan nuestra fe. Ya vimos 4 esferas donde se mueve nuestra fe, pero quiero mostrarte también dos problemas que tuvo que enfrentar Abraham. Dos problemas que constantemente tú y yo estamos enfrentando. ¿Sabes cuál es el primer problema? Lo más difícil. Lo más difícil en cuanto a la fe. Número 1, lo más difícil en cuanto a la fe es esperar en Dios. Recuerda que cuando a Abraham se le dio esta promesa, Abraham tenía 75 años. 75 años donde Dios le dijo, vete de la tierra de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Y esta promesa nació Isaac y todavía no estaba cumplida. Pasaron 25 años y todavía la promesa no estaba cumplida. ¿Tú esperarías 25 años la promesa de Dios? ¿Esperarías por 25 años? Eso es lo más difícil que yo veo. ¿Cuánta gente hoy en día no es de la filosofía? Señor, quiero pedirte paciencia, pero la quiero ahora, no quiero esperar. Dame paciencia. No, yo no voy a esperar paciencia. ¿Cuánta gente hoy en día no se mueve de esa misma manera? ¿Cuánto nos cuesta esperar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta esperar la respuesta del Señor? ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Cuesta esperar, ¿cierto? Imagínate que Dios te diga, vete de tu tierra y te voy a dar otra tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Pero pasó un día, pasó un mes, pasó un año, pasaron largos años y nada. ¿Cuánta gente no se ha desanimado? ¿Cuánta gente no ha menguado en su fe? ¿Cuánta gente no ha comenzado a dudar porque ve que las cosas que desea, que quiere, no se dan como uno las esperaba? Pregúntale a Abraham. Pero ¿sabes lo que yo encuentro maravilloso de este hombre? Que aunque no había visto nada, aunque él no sabía a dónde iba, aunque él ni siquiera tenía un vislumbre hacia qué dirección debía ir, dice la palabra allí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, obedeció. Obedeció. Fue fiel a Dios y siguió la voluntad del Señor. Si Dios me pide que deje mi hogar, mira lo que le está pidiendo. Las cosas que normalmente nosotros anhelamos. ¿Qué anhela la gente? Seguridad. ¿Qué anhela la gente? Tener una casa. ¿Qué anhela la gente? Tener un trabajo seguro. ¿Qué anhela la gente? Seguridad y estabilidad económica. ¿Qué anhelamos nosotros? Tener una seguridad familiar. Y Dios le dice a Abraham, sacrifica todo eso. Vete de la parentela de tu padre. Deja tu casa, deja tus bienes, deja todo lo que tú tienes y vete a caminar al desierto, a la tierra que yo te voy a mostrar. Imagínate, el mundo de Abraham se tambaleó. El mundo de Abraham se tambaleó. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy a comer? Eso diríamos nosotros. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Ve que esos son pensamientos de duda o no? ¿Ha tenido esos pensamientos? Yo he tenido muchos esos pensamientos.
Cuando uno es padre, cuando uno tiene responsabilidades. ¿Y cómo voy a hacerlo ahora? ¿Y cómo voy a dormir? ¿Y dónde voy a estar acá? ¿Y cómo voy a tener dinero? ¿Y cómo voy a pagar la cuenta? ¿Y cómo lo voy a hacer allá? Y si tú te fijas, esos pensamientos van inundando tu mente y opacan la visión que Dios quiere tener y la preeminencia que el Señor quiere tener en tu vida. Tanto se nubla nuestra mente, y esa es la segunda cosa difícil, lo que yo llamo la previsualización. ¿Saben lo que muchas veces nos mantiene todavía alerta cuando hablamos de la previsualización? Es que nosotros no solamente confiamos en Dios, sino que por fe vemos que esto va a suceder. Eso es la previsualización. Verlo antes que suceda. Usted sabe por qué Abraham tomó la decisión que tomó, porque él creyó a Dios de tal manera que él vio lo que Dios le había prometido y como conocía que Dios era fiel, entonces dio por seguro que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Es así? Y eso es la segunda cosa. Porque como no vemos las cosas, comenzamos a dudar. Y cuando dudamos, el enemigo se mete. ¿No se acuerda que eso pasó en el huerto del Edén? ¿Te acuerdas o no? Apareció esa serpiente. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Te acuerdas o no? ¿No comerás de este árbol porque voy a morir? No, no vas a morir. No, no, no. Vas a ser como Dios. Qué tentador. Pero lo que estaba por detrás de todo, ¿acaso Dios me mintió? ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que dijo? ¿Acaso Dios se equivocó al decir que voy a morir? Y desde ese momento en adelante, el enemigo ha querido convencernos y ha puesto en tela de juicio a Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Le creímos el cuento al diablo. Dudamos de Dios. Comimos del fruto. Y por eso estamos aquí. Si no, estaríamos en este momento en el huerto del Edén. Y por eso estamos aquí. Porque le hemos creído siempre el engaño al enemigo. Dios te quiere prometer cosas. Dios te quiere ofrecer salvación. Dios te quiere ofrecer bendiciones. Dios te quiere ofrecer lo mejor. Pero muchas veces la duda, la falta de paciencia en el número 1 no nos deja esperar. Y la duda no nos hace ver las promesas de Dios. Abraham tuvo que luchar con todas esas dificultades. Tuvo que haber tomado lo justo y necesario para este viaje. Lo más probable es que no tiene que haber cargado el camión con cosas, ¿cierto? Lo más probable es que tiene que haber tomado lo poco que tenía, lo poco que podía cargar. Y allí con su esposa y con su sobrino Lot, salió a la tierra que Dios le había prometido, pero ni siquiera Dios le había dicho a dónde quedaba. Dice allí, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Qué tenía en su mente Abraham cuando tomaba todas estas decisiones? Me encanta, mi hermano. Quiero que te deleites con este pasaje. Deleítate con el versículo 10. Deleítate, disfrútalo. Disfrútalo. ¿Qué tenía Abraham en medio de estas decisiones? ¿Qué tenía en su mente? Eso es lo que yo llamo la previsualización. Él en su mente tenía la promesa como tan firme y como tan segura, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué tremenda la fe de este hombre. Fue capaz de dejar a su padre, fue capaz de dejar la comodidad de sus familiares, fue capaz de dejar su propio hogar si lo tenía,
fue capaz de sacrificar su seguridad económica. Tal vez alguien diga, pero el Abraham de la tierra de Ur tenía tal vez 10 ovejas, pero el Abraham ahora de la tierra prometida tiene 1000 ovejas. Sí, a lo mejor ahora por la bendición de Dios y la mano de Dios tiene 1000 ovejas, pero cuando él salió no lo sabía. No lo sabía. Él solamente se aferró a Dios, confió en Dios, se tomó de la mano del Señor y tomó la decisión más difícil de todas. ¿O no es así? ¿No es la decisión más difícil de todas? ¿Cuánta gente hoy en día ha sido tentada y por un trabajo ha dejado a Dios? ¿Cuánta gente hoy en día ha sido probada y por el bienestar económico ha dejado a Dios? ¿Cuánta gente hoy en día ha sido tentada y por no tener problemas familiares, por la familia, por la presión familiar, ha dejado a Dios? ¿Cuánta gente hoy en día por no querer sacrificar cosas, por la comodidad? ¿Cuánta gente hoy en día ha sido puesta en ese mismo entredicho? Deja esto, deja aquello, deja el trabajo, deja este obstáculo para poder servir a Dios más fluidamente. ¿Y qué preferimos nosotros? Hasta aquí no me ha llegado, hermano. No, me rindo, no puedo. No, esto no es para mí. ¿Cuántas veces no me he encontrado con esa respuesta? ¿Qué pasó ahí? Su fe chocó con la realidad que no estaban dispuestos a sacrificar, la realidad que no estaban dispuestos a entregar, que no estaban dispuestos a salir y tomarse con sus pocas cosas, pertenencias y salir de la mano de Dios a la tierra prometida. Es lo mismo que estamos enfrentando hoy en día. Vidas de fe, vidas que deciden aferrarse a Dios, vidas que deciden confiar en el Señor y en sus promesas y se agarran firmemente, que no estamos buscando bienestar económico en este mundo, aunque trabajamos, aunque no estamos buscando tener familias prósperas y bendecidas, aunque nos preocupamos del hogar, de cumplir nuestras responsabilidades. Pero ¿cuál debería ser el verdadero enfoque? El verdadero enfoque es que tú estés en esa ciudad. El verdadero enfoque es que tú estés en el cielo nuevo y la tierra nueva. El verdadero enfoque es que tú estés en la salvación gloriosa. Pero ¿cuántos han vendido a Cristo, han vendido la palabra, han vendido la verdad? Por mucho menos de eso. Por mucho menos de eso. Es que, hermano, compréndame. Es que Dios no va a venir a golpearme la puerta de la casa y me va a venir a dejar platita aquí, dinero a la puerta, pues, hermano. Bueno, el Dios que tú crees tal vez no lo hace. El Dios que yo he visto puede hacer eso y mucho más. El Dios que yo veo en la Biblia tiene poder absoluto sobre todas las cosas y puede hacer eso y mucho más. Y mucho más. Pero basta que nosotros le mostremos nuestra fe, hermano. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones de fe? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Dios? Es lo que me pregunto cuando miro la historia de Abraham. Hoy día estamos comenzando, pero nota la primera gran decisión. El mundo de Abraham fue trastornado. Todo lo va a tener que dejar. Todo se tambaleó. Su trabajo, sus bienes, su casa, su padre, todas sus relaciones. Todo cambió. Y allí va el hombre, caminando por el desierto, creyendo a las promesas de Dios, confiando que sus decisiones lo van a acercar no a una tierra material, sino entendiendo que detrás de esas decisiones había una tierra espiritual que lo esperaba. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones por esa tierra espiritual? ¿Estás dispuesto a tomar ese tipo de decisiones? Yo te animo a que no solamente creas en Dios, yo te animo a que le creas al Señor, a que te agarres firmemente a sus promesas, a que estés dispuesto de demostrarle a Dios tu fe en medio de las pruebas de la vida, en medio de las circunstancias difíciles. Dios va a probar tu fe, pero puedes ser más que vencedor si le crees y si vives, como lo dijo Pablo en 2 de Corintios 5:7, nosotros andamos por fe, no andamos por vista. El diablo quiere acostumbrarte
a que veas la vida con materialismo, con egoísmo, que busques tu seguridad, que busques estar cómodo, que busques no morir, que busques estar seguro. El diablo te va a convencer de todas esas cosas, pero tu Padre quiere llevarte a las mansiones celestiales. Tu Padre quiere darte la salvación. Tu Padre quiere decirte que tiene un premio mucho mejor, pero ese premio se gana por la fe. Vidas que viven la fe, vidas que anden en la fe. Continuamos mañana. Siga estudiando, siga leyendo la historia de Abraham. Quise mostrarte esta perspectiva para que ya desde mañana comencemos a ver las decisiones que se están tomando. Hoy día ya Abraham salió, lo vamos a dejar ahí en el desierto. Está caminando por el desierto, está tomando decisiones de fe. Va a enfrentar pruebas, van a haber 25 años de prueba, 25 años de esperar. Su esposa es estéril. Su esposa es estéril. Hay muchas cosas que están combatiendo en la vida de Abraham. Pero él tomó una decisión y por eso es el padre de la fe y es amigo de Dios. Él creyó en Dios, pero también creyó que Dios es fiel, que Dios es galardonador y que Dios es premiador de todos aquellos que vivan la fe. Si tú quieres ese premio, vive la fe. Vivamos la fe. Continuamos mañana. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a nuestro Dios y también a nuestro hermano Luis. Damos gracias por la labor de predicar. Hay que recordar que la Biblia dice que las historias del antiguo pacto se escribieron para nuestra enseñanza. Lo que pasa con un hombre como Abraham es un ejemplo de lo que debe pasar con nosotros o de las decisiones que debemos tener. Y cuando llega la duda, o como cuando el hermano dice, llega Satanás a quererte poner la trampa de que tienes que pensar más en lo terrenal que en lo celestial, en Abraham también está la respuesta. ¿Quién de ustedes puede decir que Dios abandonó a Abraham o que Dios le falló? No hay quien pueda decir eso. Así como Dios fue fiel a él, es fiel a nosotros también. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estos héroes de la fe, por nuestro Padre Abraham, el Padre de la fe. Gracias, Señor, por hombres como él. Gracias, Padre, por haber dejado ejemplos en las Escrituras como él y todo lo que él hizo, Padre. Y gracias por haber dejado también el tiempo, los años, tantos años de aquí a allí, oh Dios, tantos años esperando la promesa. Y uno, Padre, a veces se desespera de la noche a la mañana. Perdónanos, Padre, por tan poca fe. Aumenta nuestra fe. Concédenos poder en este trabajo que estamos haciendo, en esta serie de estudios que estamos haciendo. Permite, Padre, que haya un provecho en mí y en mis hermanos, en nuestra fe, oh Padre, porque estamos estudiando esto, Padre, no meramente por estudiar. Estamos invitando a nuestros hermanos a que vengan a este devocional y a estos estudios de la Biblia, no solamente por pasar el rato, Padre Santo. Para pasar el rato nos podemos ver una película, pero estamos aquí, Padre, con el deseo en primer lugar de honrarte a ti, que eres nuestro Dios, y de ocuparnos en las cosas que nos debemos ocupar como tus hijos, Padre, en alabarte, por ejemplo. Pero queremos también, Padre, que estos estudios lleven fruto en nuestros corazones para el crecimiento, para la maduración de nuestra fe, oh Padre, para alcanzar esa estatura maravillosa de Cristo Jesús. Padre, permite que todos estos temas que estamos viendo sean para ese propósito, que tu nombre sea alabado y que nosotros seamos edificados. Hágase tu voluntad con todo esto en nosotros. Muchas gracias por todos los predicadores que hemos venido teniendo y los que tenemos, Padre, en esta semana. Permite que tengan el tiempo, dale la sabiduría a los que se están preparando para predicar en los días venideros. El hermano Luis en esta semana. Dales, oh Dios, la bendición y permite, Padre, en ellos el entendimiento para extraer, oh Dios, el zumo de las Escrituras y darnos a nosotros, Padre, alimento sólido
alimento nutritivo para el alma, Padre amado. Bendice a todos los asistentes a este devocional en esta noche. Gracias por los que nos acompañan por primera vez y los que ya, Padre amado, son parte de este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por esa constancia que has puesto en ellos. Te pedimos pues la bendición en esta serie de estudios en el nombre de Cristo. Gracias. Amén.